Muchas gracias. Bueno, quisiera invitarles a leer, o los que tienen Biblia ahí a mano, o bien pueden escuchar en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, entonces, verso 13, verso 11 mejor, carta del apóstol Pablo a Tito, verso 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta aquí nomás, hermanos y amigos, la palabra del Señor. Esperamos que podamos hablar algo del Evangelio, y este texto, por supuesto, tiene mucha enseñanza para los que ya por la gracia de Dios somos creyentes. Es una porción que realmente nos recuerda a los que hemos experimentado esa gracia de Dios mencionada en el verso 11, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo quisiera dar 3 razones, esperando que nuestros amigos, amigas que estén conectados y que estén sin Cristo, y quienes puedan ver esta conexión en el futuro, les pueda servir, quiera Dios usarlo. Como en tantos lugares hoy día, los hermanos en distintos lugares se esfuerzan para proclamar el Evangelio. Y a veces personas vagando, divagando en medio de las redes sociales, buscando algo que satisfagan a lo mejor una sed, un vacío, pueden encontrarse con una predicación. Y tenemos la certeza que Dios lo ha hecho así, lo ha usado. Por eso es tan importante no renunciar a eso, sino que al contrario, seguir. Se puede predicar el Evangelio mediante estos medios virtuales, y solo Dios sabe qué personas pueden escuchar. Y aprovechar también la instancia que los hermanos permiten para que podamos juntarnos de esta manera al calor de la palabra. 3 razones por las cuales Cristo murió. Solamente quiero mencionar 3 razones por las cuales Cristo murió. Y Pablo, aquí escribiendo a Timoteo, menciona 3, de las cuales podemos desprender. En primer lugar, dice en el verso 14, que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esta es la palabra redención. Si algún oyente no lo entiende, la palabra es rescate. Vamos a tratar de explicarla un poco. Y en segundo lugar, dice el apóstol, se dio a sí mismo y purificar, dice, para purificar para sí un pueblo propio. Ahí está la segunda razón. Cristo murió para purificar para sí un pueblo propio. Y en tercer lugar, es algo que sugiero en realidad en beneficio de aquellos que escuchan el Evangelio, y para nosotros los creyentes también. La tercera razón, podríamos decir que Cristo murió para tener para sí un pueblo, dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Entonces Cristo murió para redimirnos, rescatarnos. En segundo lugar, para purificarnos. Y en tercer lugar, para tener para sí como un pueblo propio. Dice celoso de buenas obras. En otras palabras, hermanos y amigos, para servir al Señor. 3 grandes y tremendos propósitos que
La Escritura llama aquí. No está de más que cuando Pablo dice en el verso 13, habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estas tres razones, amigos, realmente nos llevan a pensar en la grandeza de ese Salvador, que ha sido capaz de redimir a esclavos, que ha sido capaz de purificar y desea lavar, purificar, limpiar a pecadores, sucios, manchados, moral y espiritualmente. Y ha sido capaz también de ganar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras o para buenas obras. Tres grandes razones por las cuales Cristo murió, que esperamos que nuestros amigos entiendan el valor del sacrificio del Señor. Y nosotros que disfrutamos estas verdades, también puedan ayudarnos a experimentar de parte nuestra un mayor amor, o como dice al final del verso 14, un mayor celo, una respuesta de corazón, de amor, una respuesta espontánea de celo, de ardor hacia el Señor, hacia el que es llamado aquí nuestro gran Salvador, nuestro gran Redentor, el gran purificador, el que nos vivifica, nos dice aquí el apóstol Pablo. Ha sido la expresión de la gracia de Dios para con el mundo pecador. Estimados amigos, usted que seguramente está sin Cristo, sin salvación, escuchando estos mensajes de los hermanos allí en el Valle de la Concagua, es posible que haya personas que ya asiduamente se conectan, pero que quizás no hayan experimentado esta gracia de Dios de manera real, verdadera, por faltarles precisamente la fe, pasos de fe, el creer en el Señor, el convertirse a Él, quizás porque no han entendido la gravedad de la situación en que están delante de Dios. En primer lugar, Pablo recuerda que él y Tito, a quien se dirigió esta carta, y muchos de los que estamos conectados, les recuerda que Cristo murió para redimirnos, para rescatarnos. La esclavitud ha sido una de las experiencias más tristes en la historia humana. Es parte de la maldad del corazón humano. Viene de los comienzos de la historia. Son célebres, conocidas las historias de pueblos que han sido subyugados, esclavizados, abusados, maltratados de una manera cruel. No, la misma Biblia comienza hablándonos de una nación llamada Israel, sujeta a la esclavitud bajo un imperio llamado Egipto. Ahí bajo el látigo, en abrumadoras tareas, sin derechos, sin ninguna protección, trabajaban hasta morir y simplemente eran sepultados seguramente en una fosa común. La esclavitud. Hoy en día el mundo levanta sus voces a favor de los derechos de todos quienes pueden estar subyugados, oprimidos bajo cualquier tipo de esclavitud. Y buscan la liberación, la emancipación de toda opresión. La gente no quiere nada que les coarte su libertad. Pero Dios no está interesado en esos asuntos sociales ni políticos. Lo que a Dios le preocupa, estimados amigos, es que todo ser humano, delante de Él, es un esclavo. La más grande y terrible esclavitud es la del pecado. El Señor lo dijo claramente en Juan capítulo 8. El que hace es pecado, esclavo es del pecado. El pecado, es decir, todo lo que es una ofensa contra Dios, todo lo que sale del corazón nuestro, de nuestra mente, toda la maldad que sale de nuestra mente, desde niños, nos esclaviza, dice la palabra. Nos hace esclavo por la imposibilidad de dejar de pecar. Nos hace esclavo porque el pecado mismo nos engaña
Y en vez de llevarnos a buscar nuestra felicidad, nuestra realización, el hacer de nuestra vida un propósito, una meta, finalmente nos engaña. Y el hombre que va tras la inmoralidad, tras los deseos de su carne, de su cuerpo, el hombre que busca sus propias ambiciones, todo lo que sea la búsqueda del hombre finalmente fracasa y deja el corazón totalmente vacío. Hay hombres que buscan la gloria y nunca la encuentran. Hay hombres que piensan que en el placer, en la inmoralidad sexual, en los vicios, en las drogas, en el pasarla bien, encontrarán la felicidad, la realización de su vida. Nunca la van a encontrar. El pecado es engañoso, es una ofensa a Dios, es una ofensa grave delante de Dios, pero sobre todo te esclaviza. Y ha traído realmente repercusiones terribles. Pablo en el Nuevo Testamento dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De nacimiento ya traemos el pecado. No más crecemos y vamos manifestándonos como tiernas criaturas, ¿no es cierto? Pero pronto manifestamos lo que hay realmente en el corazón. El Señor dijo, del corazón salen una infinidad de cosas terribles, que son una abierta violación a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Fornicación, inmundicia, avaricia. Hay pecados sociales, pecados morales, si pudiésemos dividirlos así. Familiares. Basta aprender las noticias, ver los diarios, cómo se manifiesta la maldad, cada día más creciente. Y ni las leyes, ni los programas, ni los buenos propósitos, ni las movilizaciones sociales, no es una crítica, pero nada podrá detener la maldad humana. Se hace tanto énfasis para que cada día menos mujeres mueran y cada vez más mujeres mueran. Se hace tanto énfasis para que los niños no sean abusados y cada día más abuso. Es que la maldad está inherente en el corazón humano y está en usted y en mí. Hay hechos en la historia, estimados amigos, que son realmente terribles y vergonzosos, que nosotros diríamos que nunca lo haríamos, pero lo terrible es que cuando uno piensa en homicidas, en genocidas, en abusadores, en toda la maldad humana, es terrible pensar lo que la Biblia dice, que el corazón que esas personas tienen es el mismo corazón que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer cosas atroces, si se dieran las circunstancias. Somos pecadores de nacimiento y por práctica. Algunos podrían decir, bueno, yo no soy homicida, que yo jamás seré un genocida, ni un abusador, ni un violador, y todas las cosas terribles, sórdidas que se escuchan en los medios, que ya ni siquiera dan ganas de prenderlos. Estimados amigos, Dios no juzga el hecho que seas pecador por la cantidad de pecados que tú hayas cometido, sino por el hecho de que por naturaleza lo eres. Y aún una mentira a tus padres, aún aquello que uno ha robado en su juventud, o una maldad, una envidia, una palabra de odio, un pensamiento de odio, te constituyen en pecador. Es la expresión de lo que uno es como pecador. Somos esclavos del pecado y no podemos liberarlos de él. No podemos dejar de pecar y no podemos librarnos de las consecuencias que el pecado significa delante de Dios. El pecado es una ofensa delante de Dios. Demanda castigo. Hay una culpa, una responsabilidad por nuestro pecado, ya sea hacia el prójimo o directamente hacia Dios. La Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ni un pecado quedará en la historia del universo y en la vida de ningún ser humano sin que reciba su justa paga. Vuelvo a decir que el apóstol Pablo dice que él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Gracias a Dios que hay una instancia, en cierto modo, judicial para todos los seres humanos. Porque quienes abusaron y no recibieron justicia que merecían, la recibirán en aquel día. Y quienes fueron abusados o dañados y clamaron como Abel, que su sangre decía,
En el principio de la Biblia, la sangre de Abel tu hermano, le dice Dios a Caín, clama a mí desde la tierra. Un día Dios traerá justicia. Pero el problema, estimados amigos, es que cuando ese día venga ya no habrá salvación. Ahora es el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia de Dios para con el pecador. Y si hay oportunidad para escuchar el Evangelio, esta es la oportunidad para hacerlo una vez más. Saber que la palabra nos dice que hubo un Redentor, que hay un Redentor que vino del cielo, Cristo Jesús, a quien Pablo le llama nuestro gran Salvador. Dice para redimirnos. Y eso habla de la necesidad de un rescate, de un precio que se tiene que pagar para poder liberar de la culpa, del castigo inminente, merecido de todo ser humano en aquel día cuando el Señor juzgue a toda criatura. El juicio de Dios será de acuerdo a la justicia, será sin acepción de personas, será conforme a mi evangelio o al evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Y quién podrá escapar de él? La justicia de Dios no puede ser burlada. Tarde o temprano el hombre tendrá que dar cuenta. Pero no podemos ni escapar por nuestros propios esfuerzos, ni comportamiento, ni méritos de ese juicio de Dios. Y no podemos dejar de pecar, porque estamos esclavizados al pecado. Pero hay un Redentor que vino para liberarnos. Y eso significó para el Señor venir y entregar su vida en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, cuando habla de esta palabra, que es una de las palabras favoritas del apóstol, porque siempre recordó el costo que costó su salvación. Él nunca olvidó el sufrimiento que significó su liberación, su salvación eterna. Habla, por ejemplo, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo sabía como judío, y usted también debe saberlo, aunque no sea judío, que hay mandamientos, 10 mandamientos que los hemos violado desde niños. Por lo tanto, hay todo un argumento de Dios en contra nuestro. Día a día atropellamos la ley de Dios, desobedeciendo a los padres, deseando a la mujer del prójimo, deseando los bienes del prójimo, codiciando lo que no se debe codiciar. El corazón humano va acumulando. Pablo dice, nos redimió de la maldición de la ley. La violación de una ley demanda castigo, y la violación de la ley moral de Dios demanda castigo. Y nadie escapará de ese juez divino. Pablo, cuando habla del Señor como Redentor, también habla de que nos redimió para perdonar nuestros pecados. Y como dice en este texto, para librarnos de toda iniquidad. Qué grande es, estimados amigos, el alcance de lo que el Señor ha hecho para la salvación de todo esclavo. Él vino a morir. Y allí en la cruz, dice la palabra que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Él es el Redentor, porque pagó el precio. Y ese precio de la redención significó entregarse por entero, derramar su sangre. Así nos menciona la palabra del Señor. Hay un costo, hay un precio. El Señor dijo, si el Hijo os libertare, nadie puede libertarte. No es la religión, no es tus buenas obras, no es tu sinceridad, no es tu bautismo, ni tu participación en una iglesia, ni tu activismo en las cosas de Dios. La redención la realizó solo el Señor. Y para eso entregó su vida. Cuando hablamos de su sangre, es que Él entregó su vida preciosa, de un hombre, de un Dios que se hizo hombre, impecable, que en todo el poder de una vida santa se entregó por nosotros, el justo por los injustos, dice. El santo por los impíos. Una vida preciosa, un hombre sin mancha. Esa fue la vida que tuvo que ser entregada, ofrecida. El Señor entregó su vida por pecadores, esclavos como nosotros. Tuvo que pagar un precio, una redención. Es un rescate.
Todos nosotros los chilenos, muchos de nosotros, no sé si ha sido la experiencia de todos o no, pero seamos francos, alguna vez en un momento de necesidad hemos tenido que empeñar algo. Ahí en lo que hoy, de una manera elegante, se llama la caja de crédito prendario, ¿no es cierto? La tía rica, en términos más concretos. Y cuando uno empeña algo, entrega algo, a veces entrega algo de valor. Y para rescatarlo hay que pagar un precio. Hay cosas que tienen mucho valor. Hay personas que han empeñado anillos, que más que el valor comercial tiene un valor sentimental, representa un aspecto importante de la vida. Y para rescatarlo hay que pagar el precio. La redención habla de que, en primer lugar, estimado amigo y amiga, Dios tiene derecho sobre ti como creador. Pero como tú y yo nos hemos apartado, dice, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y Dios, en su gracia, en Cristo, ha decidido rescatarnos de una vida sin propósito, de una vida de pecado, de una vida esclavizada, de una inminente condenación y de una eternidad, de una muerte eterna. Eso es lo solemne del Evangelio, una muerte eterna, porque el pecado te separa de Dios eternamente. Si tú murieses hoy día, quiera Dios que nunca suceda eso, mientras no seas salvo, te separa eternamente, porque el pecado estará lejos de Dios para siempre. Y la Biblia habla de la muerte segunda, habla de un lago de fuego. No, no es una invención de la Edad Media, es algo bíblico. El Señor habló de eso, de un lugar de eterna separación. Por eso, por eso Él vino al mundo. Él vino, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está la tremenda verdad del Señor. Hay una perdición inminente para muchos seres humanos y Cristo vino a morir, vino a rescatarte para que no te pierdas eternamente, para que no enfrentes la realidad de una separación eterna de Dios. Bueno, para rescatar lo que por derecho propio como creador Dios desea salvar, Él entregó a su Hijo y Él pagó el precio. Es un precio tremendo. Él fue desamparado por Dios en la cruz del Calvario. Él llevó tus sucios y mis sucios pecados en el Calvario. Durante esas horas, en ese madero de vergüenza, de dolor, el Señor pagó a Dios con su vida, con su sangre, el precio que ninguno de nosotros puede pagar de nuestra liberación, de nuestra salvación. Y Dios te lo ofrece hoy día gratuitamente. El precio ha sido pagado. Dice la Biblia que el Señor, antes de morir y entregar su vida en realidad al Padre, dice, consumado es, Él pagó ese precio. Por lo tanto, la invitación del Evangelio en esta tarde es a confiar en el Señor, a creer en Él como tu Salvador, como tu Redentor. Pablo aquí le llama a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la invitación del Evangelio. Esa es la invitación de la gracia. Si no sabes la palabra gracia, es favor de Dios. Simplemente favor. En el lenguaje bíblico, gracia es favor de Dios. No es mérito, no es obra, no. Él, él desea salvarte no en respuesta a lo que tú puedas hacer, sino en base a lo que Él hizo a favor tuyo. Porque ¿qué puede hacer un esclavo? Impotente, esclavizado, débil absolutamente, para dejar de pecar e impotente para escapar del juicio de Dios. Nada puede hacer, sino solo acogerse a la gracia, al favor, al perdón de Dios que le ofrece gratuitamente, porque Cristo lo pagó todo en el Calvario. Pablo puede decir que en primer lugar, la razón, una de las razones por las cuales Cristo murió, es para redimirnos de toda iniquidad. El precio que Él pagó es suficiente a Dios por mis pecados. Me libra de culpa, me libra de castigo eterno. Y ha sido la experiencia de muchos creyentes, si no todos, conectados acá,
que también nos da el poder para vencer el poder del pecado en nosotros. Por eso dice, de toda iniquidad. En segundo lugar, estimados amigos, Cristo murió, dice Pablo, para purificar un pueblo propio. Y si el pecado es visto como una esclavitud, ¿no es cierto? Como un poder subyugante, y ahí la necesidad de la redención, del rescate de los esclavos, de los que están sin Cristo. Cuando Pablo habla de la purificación, el pecado es visto como una mancha, una suciedad, una mancha imposible de borrar. Volvemos a decir que ni la religión, ni el buen comportamiento, ni las buenas resoluciones de tratar de vivir una vida piadosa, ajustándose a las normas y ritos y ordenanzas de cualquier denominación o religión, aún la de tus padres, jamás podrá limpiarte de tu pecado. Dice la Biblia, aunque amontones jabón sobre ti y te laves con jabón, dice, con lejía, en el campo, la lejía, ¿no es cierto?, que se usaba para las aceitunas, se usaba para limpiar también. Era el detergente antiguo. El jabón lo conocemos. El profeta dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Así que cuando Pablo dice que Cristo murió para purificar, nos habla de lavar, de limpiar lo que está sucio, lo que moralmente delante de Dios es algo inmundo, es sucio. Hoy en día los hombres han perdido el concepto de horrorizarse, de lamentar lo que es sus pecados delante de Dios. Lo que es sucio, inmundo moralmente, está siendo cada vez más aceptado. Ya no hay sensibilidad a lo feo del pecado. Aún los niños están siendo llevados a una insensibilidad frente a imágenes, a acciones que los adultos cometen, de tal manera que pasa a ser algo aceptable y después algo que es un derecho. Pero no se engañen, el pecado es un insulto a Dios, es una mancha en el corazón que nadie puede borrar y que aleja al pecador de Dios, porque Dios es santo, es santo. Muy puros son sus ojos, dice la Escritura, para ver el mal. Y si para la redención, para el rescate de los esclavos se necesitaba que un redentor pagara un precio, para ser purificados, estimados amigos, se necesita ser lavados. Y hay un texto en la Biblia que dice así, hablando del Señor, el apóstol Juan, ya un hombre de anciano, al que nos amó y nos lavó. Fíjese la palabra, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó. Seguramente Juan está pensando en la cruz, la mayor expresión y demostración del amor de Cristo. Fue la cruz. Allí Él expresó su amor hacia ti y hacia mí, que no lo merecíamos, como esclavos, como sucios delante de Dios. Pero Juan dice, nos amó. Y no hay duda que sigue amando a aquellos por los cuales dio su vida. Te ama, te ama. Nadie te ha amado más, ni te amará más que aquel que, no mereciéndolo, fue capaz de morir por nosotros. Es un amor no correspondido hoy en día en el mundo, rechazado. Pero el amor de Cristo permanece inalterable. Fue expresado en la cruz del Calvario, de un santo muriendo por nosotros los pecadores. Y Juan dice, nos amó. Y como creyente, como alguien que puso la fe en Cristo, siendo pecador, el apóstol Juan, siendo pecador, perdido, como muchos de nosotros lo éramos, dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando Pablo le dice a este joven Tito, a quien dirige esta carta, dice que él se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio. Purificar es lavar, es limpiar. Y finalmente, en tercer lugar,
para tener para sí, dice Pablo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los expertos en el idioma de las palabras, gracias a Dios por ello, nos explican, y es tremendamente interesante, que cuando dice un pueblo celoso de buenas obras, podríamos decir un pueblo encendido, ardiente, celoso, vivificado. Antes estábamos muertos, ahora vivos, sirviendo al Señor, para servir al Señor. Las buenas obras no son para salvación. Tenemos que volver a aclararlo. Las buenas obras o las obras son el resultado de la salvación. Son la respuesta de uno que ya se siente libre, salvado, liberado, que sabe que ha sido rescatado por la obra de Cristo. No son para salvación. La Biblia dice que somos salvos por la fe, no por obras, no por obras. Pero sí, siendo salvos, hacemos obras, servimos al Señor. Fue la experiencia de muchos de nosotros. Cuando nos convertimos, lo primero que hicimos fue hablar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de estudio, los que nos convertimos jóvenes. El maestro de albañil que se convierte en la construcción, trabajando, da testimonio de Cristo, del cambio que Dios ha hecho en su vida a sus compañeros, aunque se burlen. Hay algo que nos impulsa a servir, y ese es el amor, la respuesta de gratitud al Señor por habernos salvado. Esclavos que servíamos al pecado, ahora servimos al Señor, al mejor de todos los amos. Dice Pablo entonces, para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo murió para rescatarnos a todos los que estábamos esclavos. Y si en esta tarde tú no tienes salvación, estás esclavo, eres esclavo. Y estás en riesgo de enfrentar la eternidad, el juicio de Dios por tus pecados. Si no eres salvo, hay una mancha terrible de pecados en tu corazón. ¿Quién la puede limpiar? Nadie. La religión humana cubre con un barniz de buen comportamiento la realidad del corazón. La verdad del Evangelio nos lleva a saber que en Cristo hay salvación, hay lavamiento. Es interesante que Juan ha dicho, nos lavó de nuestros pecados. Es que la sangre lava, para que nadie se confunda. Sabemos que hay personas que no conocen el lenguaje bíblico. ¿En qué sentido la sangre lava? En el sentido de que la vida de Cristo que fue ofrecida en la cruz, Dios la acepta en beneficio tuyo para el perdón de tus pecados. Es como lavar tu alma, lavar tu corazón. Borra todas esas manchas delante de Dios, ante la vista de Dios. Todo pecado del creyente, del que se convierte a Cristo, del que pone la fe en Cristo, ha sido limpio delante de Dios. En ese sentido, la sangre es el precio de una vida preciosa del Señor, que permite el lavamiento de nuestras almas delante de Dios. ¿No te parece una maravilla que delante de Dios todos tus pecados puedan ser lavados? Que delante de Dios toda tu responsabilidad y culpa sea perdonada. ¿No te parece grande lo que el Evangelio, lo que Dios en Cristo ofrece al pecador? Si en este caso eres tú, ¿podría alguien desechar una oferta, una posibilidad tan importante, tan valiosa? ¿Quién se atrevería, y tristemente sí lo hay, a desechar una posibilidad tan grande como la que Dios ofrece hasta el día de hoy? Salvación, redención, purificación, perdón eterno, vida eterna en Cristo. Tristemente, hay quienes aman tanto su pecado, tanto su vida, tanto su forma de ser, que están dispuestos a desechar el mensaje del Evangelio, porque no quieren, aman lo que les destruye. Es como esa vieja novela de Tolkien, de esa criatura que lleva un anillo y que ama lo que le destruye.
pero lo ama y lo destruye. Así el pecado en el ser humano lo destruye, pero no lo suelta porque lo ama y finalmente lo destruirá eternamente. No sé si ese autor era cristiano, pero parece que graficó muy bien lo que es el amor del hombre hacia el pecado. Por eso muchos no quieren escuchar el Evangelio. Una compañera de trabajo aquí en Viña hace muchos años decía, no me gustan los himnos cristianos porque me hacen pensar, decía. Yo le decía, mira, más que hacerte pensar, la palabra de Dios te hace recordar las cosas reales, serias que tenemos que enfrentar en la vida. El pecado destruye, pero Cristo salva. Su sangre libera, su sangre limpia. Él vino a morir para rescatar a esclavos. Vino a morir para lavar a sucios pecadores. No lo tomes como un insulto, como un atrevimiento nuestro, es lo que la Biblia dice. Porque quizás el que está delante de ti en esta pantalla ha sido más sucio que muchos de aquí. Todos tenemos que concordar que nuestros pecados nos han hecho sucios delante de Dios. Y en tercer lugar, Pablo dice, como hemos dicho, para un pueblo celoso de buenas obras. Gracias a Dios que una vez siendo salvo, puesto la fe en Cristo, está el privilegio de poder servir. Aquí, a 2 cuadras de mi casa, cerca del local de Mariposa, hay una quebrada, hay una escalera donde le tenemos prohibido a nuestras hijas, especialmente, bajar por ahí, porque la escalera termina en una quebrada profunda, es una cantera. Y debajo de esa cantera, por muchos años, han habido cientos de vehículos de alta gama, vehículos cacharros, pero siempre han estado ahí. Y una vez una de mis hijas me preguntó, papá, ¿por qué tanto tiempo esos vehículos ahí? Mira, le dije, lo más probable es que esos autos tengan un problema judicial. Están como presos, están bajo un problema judicial. Por ejemplo, había un Mercedes-Benz, habían autos impresionantes. Y uno diría, ¿quién puede tener esos autos tanto tiempo ahí? Bueno, si tú quieres, yo le decía a ella, rescatar ese Mercedes-Benz o ese cacharro que está al lado, hay que pagar un precio. Hay que solucionar el problema judicial, puede ser una deuda. Hay un problema judicial que hay que aclarar. Para liberar a ese vehículo, hay que solucionar el problema principal, el problema judicial. Suponte que lo saquemos. Si hay un precio que pagar, lo pagamos. El problema judicial se paga. No sabemos cuánto, a lo mejor sale más caro que el mismo vehículo. Pero si tú quieres ese auto, si alguien quisiera ese auto, tendría que pagarlo. Luego, al traerlo a tu casa, en primer lugar, en segundo lugar, tendrías que lavarlo, porque está sucio por dentro y por fuera. Habría que lavarlo completamente. Puede ser un Mercedes-Benz, pero hay que lavarlo. Y en tercer lugar, seguramente al echarlo a andar no va a partir, porque hay que darle vida, hay que traer una batería. Y como dice Pablo aquí, hay que encenderlo, que tenga vida, que parta. Entonces va a estar funcionando. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Él no murió por cacharros, murió por almas preciosas. Pagó el precio judicial con su sangre. Pagó a Dios todo lo que la ley demandaba en contra de nosotros. Nos lavó. Y el mismo día que nos convertimos, nos dio vida. Es como traer una batería nueva a un auto que nunca por años no ha funcionado. Parte y comienza a trabajar. Así Pablo dice entonces. Nuestro gran Salvador murió para redimirnos. Nos sacó del corral municipal. Yo sé que los hermanos y amigos entienden. Nos sacó del corral donde estábamos. Luego nos lavó. Su obra nos lava, nos limpia. Nos hace nuevas criaturas. Y en tercer lugar, nos hace aptos para servir. Él trajo la vida en nosotros. Y es lo que quisiéramos que fuese la experiencia de cada amigo o amiga en esta tarde. Confía en Cristo. Cree en el Señor.
Acéptale como tu Redentor, como tu Salvador, como el que puede limpiar todos tus pecados en esta tarde, si pones la fe en Él. Experimentarás lo que muchos en esta sala, por la infinita gracia de Dios, hemos experimentado, y que Pablo también puede decir: la gracia de Dios, verso 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa cuán sucios, cuán esclavos, cuán manchados estén, la gracia de Dios en Cristo, muerto, crucificado y resucitado, es suficiente para limpiar al pecador. Que el Señor bendiga su palabra y a todos los presentes en esta sala. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene allí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención.